Bueno, compañeros, ahora sí, son las 7 y 10 minutos. Ya dimos el tiempo para que se conectaran aquellos, ¿sí? El que estaban pendientes por ahí, como es de habitual, una vez damos inicio a cada una de las capacitaciones, proyectamos allí el, el curso que tenemos o el material que tenemos, perdón, dentro de la plataforma Classroom, ¿no? Entonces, decíamos que estamos en el día número 3 de lo que es la capacitación de lubricación 2. De pronto, el revisar algunos temas que ya vimos en la parte de nivel 1, pero un poquito más profundo, un poco más, digámoslo así, concepto un poco más avanzado, ¿sí? La idea de reforzar el conocimiento previo y de adquirir uno nuevo en cuanto a ciertos aspectos que nos den una idea de cuál es la importancia, así como los diferentes métodos para análisis en cuanto a la contaminación, empleo, ¿sí? Diferentes métodos de lubricación en cuanto a esta capacitación. Entonces, en sus pantallas deberíamos estar viendo la plataforma de Classroom, ¿sí? Por favor, me confirman en caso que así sea, para estar seguro que les estoy transmitiendo la información. Por favor. Bueno, gracias, compañero Fabio. Entonces, de aquí, ¿qué me interesa que ustedes sepan que ya se encuentran cargados? Fíjense, la clase en vivo del día número 1 y la clase en vivo correspondiente al día número 2 ayer uno me recordó, realmente no la había cargado y bueno, ahí las tienen disponibles. Los que no pudieron estar completos en las clases anteriores, ahí tienen ya los videos. De igual manera, como siempre les repito, ¿no? Una vez finalizamos cada capacitación, por lo general yo trato de cargar el video el mismo día para que alguno, si presentó un inconveniente, un problema en cuanto a la estadía completa de la clase, pues sin problema pueda verla posteriormente, ¿sí? ¿Qué otra cosa me interesa que sepamos que se encuentra cargado? Dentro del trabajo en clase, que varios me preguntan, ¿no? Profesor, no, a mí no me llegaron las tareas, las preguntas, profesor, no me han llegado las preguntas. Sepamos que las preguntas no es que se envía como un correo, todas las preguntas las vamos a conseguir dentro de la plataforma. ¿Sí? Ustedes se van a dirigir, una vez estando dentro de la plataforma de Classroom, se van a dirigir al área de trabajo en clase y allí podrán conseguir tanto las preguntas de selección que se han montado hasta el momento, ¿sí? Preguntas, ojo, por cierto, ¿alguno tiene dudas respecto a esas preguntas? Por favor, quisiera que las aclaráramos o realmente están bien entendibles. Por cierto que no las hemos revisado. Sí, porque fíjese, es importante que la idea es justamente esa, ¿no? Dejar las preguntas que ustedes las respondan, pero darle la retroalimentación realmente para que ustedes sepan si están en lo correcto o no, ¿sí? Adicionalmente fíjense, por ejemplo, vamos a ver esta que dice, vamos a ver la primera, que nos dice la pregunta, la fuerza que supone a que un cuerpo se deslice sobre otro se denomina y básicamente todos respondieron la opción correcta, que es la fricción, ¿sí? Fabio, si eres tan amable, colócame por favor el micrófono en silencio, por favor. Listo, entonces les decía, gracias Fabio. Con este concepto, en cuanto a lo que es la fuerza como tal, veo que no hay ninguna duda, ya que los 53 que han respondido respondieron la opción correcta, que es la fricción, ¿sí? Ya sabemos que es la fuerza que se opone ahí al movimiento en la dirección. Ahora, creo que esta sí presenta esta pregunta. Adelante.
No, de hecho ahorita vamos a hacer una comparación. El- una comparación para que veamos justamente cómo influye el diseño o la forma del cuerpo en cuanto a lo que es la fricción. La fricción simplemente se conoce como, es el concepto como tal de la fuerza que se opone al movimiento en que tú, em, si estamos realizando un esfuerzo en una dirección, ¿sí? Esa fuerza que se va a oponer a que tú realices ese movimiento sin ningún inconveniente, justamente la denominamos fuerza de fricción. La fuerza de rodadura ya es diferente, ¿sí? La fuerza de rodadura ya es diferente en cuanto a lo que me quiere decir la fricción. Vamos a hacer una comparación ahorita con la siguiente pregunta y ahí reforzamos eso. Dice, ¿cómo es la fricción de rodadura en relación con la fricción por deslizamiento? Entonces, fíjense, 8 respondieron que igual, 42 respondieron que menos, uno respondió es 2 veces mayor y otro respondió que, a ver, y dos respondieron que es 1.5 mayor. Y fíjense, aquí lo que ustedes, los 42, que es el mayor que respondió esto, justamente es la opción correcta, ¿no? Respondieron la opción correcta en cuanto a menor. ¿Por qué? Porque se considera que es menor la fuerza en la fricción de rodadura, ¿sí? En relación a la fricción por deslizamiento. Recordemos que esto va dependiendo de acuerdo a la forma o al diseño que tenga el cuerpo, porque a medida que tengamos mayor eh, superficie en contacto, vamos a darle oportunidad a que la fricción pues tenga más, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenga más posibilidades de resistirse. ¿Sí? Y ya sabemos que en el punto de rodadura es nomás ese punto donde el cuerpo rodante hace contacto. Es decir, solamente hace contacto en un solo punto. Imaginemos un balón, una pelota. ¿Sí? Usted la pone a deslizar, ella nomás, aunque nos parezca increíble, está haciendo contacto nomás en un solo punto. A diferencia de un fricción por deslizamiento, recordemos el caso del pistón dentro de la camisa, ¿no? Que por lo general está rozando varios puntos al mismo tiempo. Y esto pues hace que la fricción sea superior si lo comparamos con la de rodadura. ¿Sí? ¿Se entendió la pregunta, compañeros? Por favor. Sí, gracias, Willington. Gracias. Entonces, listo, la segunda pregunta. ¿Entendiste, compañero Fabio? Sí, aclaré la duda. Sí, sí. El, Fíjate, hay una comparación bien interesante ya que me comentas de ese ejemplo, ¿no? Hay un punto en el cual yo en una llanta, en un vehículo, ¿qué pasa cuando la llanta comienza a deslizar? ¿Qué pasa cuando no rueda, sino desliza? En ese punto, te dice que la fuerza de... ¿Sí? Aló, ¿qué pasa en ese punto? Imaginémonos en ese punto donde la llanta comienza a deslizar. Sí, esto tiene que ver un poco sobre lo que es la parte de la fricción, ¿no? Pero ahí tenemos dos componentes importantes. Uno es la fricción de rodadura y otro es la fricción propia del deslizamiento. En ese caso, la fricción de rodadura, como sobrepasa el deslizamiento, ¿sí? Ocurre ese efecto o ese fenómeno que es que patina, ¿sí? En ese preciso instante donde no rueda el carro, sino lo que hace es deslizar, se dice que es superior a la fuerza de rodadura que deslizamiento. Y por eso ocurre ese factor, ¿sí? A nosotros realmente no nos interesa eh, llegar a ese concepto que ya sería como más la parte física, sino simplemente entender el efecto de lo que es la fricción. Para nosotros llevar ese mismo concepto sobre los elementos que se pueden estar allí en contacto, ¿sí?
correcto. No, claro, claro que sí, correcto, Fabio, adelante. Cuando el eje se gira en la cuna, no, pero ya ahí está hablando por decirlo así, de que el eje se tuerce, ¿sí? Po- sí, claro, o sea, mira la cámara un momento. Tú estás diciéndome como que el eje realmente trató de hacer esto, ¿sí? Y se dobló en una parte, por supuesto, donde tenía la cuna de rodamiento, ¿sí? Sí, sí. Mm. Sí, sí, sí te entiendo, claro. Sí, correcto. Pues como te decía, en esa parte pues viene el concepto justamente que tú mencionas, ¿no? Lo que es la torsión, pero es diferente ya cuando hablamos que una llanta desliza, porque ahí se toman son los conceptos de fricción de rodadura y de deslizamiento. Y en el caso de un eje, cuando ya tú tienes algún desprendimiento por el propio esfuerzo que realiza el movimiento de la máquina, ya entra otro concepto que es la torsión, que es como tal por eso te decía que miraras la cámara y me apreciaras acá el efecto que ocurre cuando tú le realizas, por ejemplo, el trabajo que realiza un eje, ¿no? De una transmisión. Entre un punto y otro que son sometidos a esfuerzo, se flecta o ocurre, ¿sí? Por esa acumulación de efecto que la misma va a tender como a deslizarse, ¿sí? Ya en ese caso sería ya de torsión. Y ya en la parte de la torsión, pues ya ahí realmente no entra lo que es el concepto como tal de la fricción, porque ¿qué me interesa recalcarles acá? Cómo nosotros podemos ayudar a contrarrestar la fricción, pero eso sucede cuando los cuerpos están en movimiento. Y en cuanto a a la torsión, simplemente ya sabemos que es un efecto producto del esfuerzo a que está sometido el eje, ¿sí? Es diferente. Entonces, ya, Fabio, igualmente cualquier intervención realmente es beneficiosa para para la charla, ¿sí? No hay limitante de que quieras preguntar o quieras hacer alguna intervención. Vale, más bien, gracias. Entonces, listo, estamos con esta pregunta. Los que se están conectando recientemente, estamos en la plataforma aclarando las preguntas que hasta el momento se han visto cargadas, ¿sí? En este caso veo que es la que hay mayor discrepancia en cuanto a la fricción de rodadura comparada con la fricción de deslizamiento, cómo se compara, ¿sí? Y ya sabemos que, de acuerdo a la forma, la dimensión, por el punto de contacto, ahí es donde decimos que la fricción por rodadura es menor que la propia fricción del deslizamiento y por el punto de contacto. Vamos a ver la otra pregunta que creo que tenemos hasta el momento. Dice, lea la pregunta. Con el aumento de la temperatura se aumenta la viscosidad de un aceite y viceversa. 6 respondieron que verdadero y 47 respondieron que es falso. Estoy seguro que los que respondieron verdadero de pronto fue porque no entendieron bien la pregunta, ¿no?
De pronto era un poco ahí como para analizarla bien. Y ya sabemos que son inversamente proporcionales. El aumento de la temperatura, la viscosidad va a disminuir. Entonces, la respuesta, pues realmente la opción correcta es la opción falso, ¿sí? Que fue la que respondieron la mayoría de ustedes. Adelante, buenos días, hermano. Ah, ya. Intenta nuevamente, por favor, si eres tan amable. Sí, bueno, la otra pregunta, vamos a ver a qué se refiere la pregunta. Vamos a ver acá. Dice, el índice de viscosidad es el valor que indica la variación de la viscosidad de un aceite frente a la acción de la temperatura, ¿sí? Y ya sabemos que esto es completamente verdadero. El índice de la viscosidad es una variable, ¿sí?, que se mide en función de cuál se ve afectado o no por la elevación de la temperatura. A medida que la temperatura es mayor, si la viscosidad se tiende a mantener constante, decimos que el aceite tiene un alto índice de viscosidad. No hay casi no hay duda porque de 54, 53 respondieron que es verdadero, solamente hubo un compañero que respondió falso, ¿sí? De pronto no entendió ahí muy bien la pregunta, pero veo que la mayoría entendió. ¿Qué otra cosa? Bueno, tenemos las preguntas de encuesta. Realmente esto es si ustedes lo quieren responder o no, no hay ninguna limitante, ¿sí?, exigencia, mejor dicho. Y tenemos el material de apoyo ya disponible por si lo desean descargar. ¿Qué más tenemos dentro de la plataforma? Como les decía, los videos en vivo para aquellos que están allí conectándose recientemente. Y me interesa repasar el cronograma, ¿sí?, el cronograma de las actividades, a ver cómo estamos de tiempo. Fíjense, estamos, señor, a ver, alguien de Huawei que me haga el favor de enviarles el link. Recuerden que todo el link lo tenemos en el correo, lo que hay es que reenviárselo a ellos, no más. Alguien que me haga el favor, por favor. Entonces, sigamos acá, fíjense. Tenemos el día número 3, que es el día de hoy. Quedamos, si no estoy mal, en el punto de análisis de aceite. ¿Sí? Vamos a analizar esos dos puntos, lo que es el análisis de aceite. Ya nosotros tenemos bastante conocimiento de esto en las capacitaciones anteriores y por supuesto en la vida profesional de ustedes, porque sé que lo emplean allá. Sí, de pronto reforzar algunas cosas que se nos haya quedado ahí pendiente días atrás, reforzarlas el día de hoy, así como el qué hacer, ¿sí?, o qué puntos tomar en cuenta a la hora de la prevención de la contaminación del aceite, ¿sí? Vamos a hablar de diferentes escenarios. ¿Cuáles serán los escenarios a tomar en cuenta para evitar la contaminación del aceite? Wilson Joya, adelante, hermano. Pedro Gordillo ya está conectado. Pero es que ustedes pueden mismo reenviarse ese link. Recordemos que estamos trabajando con el mismo link justamente para evitar eso, ¿no? Ustedes saben que tienen el correo con el link, reenvíenselo a los compañeros que no han podido ingresar y ya, tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Ustedes mismos lo pueden reenviar y así me ayudan a mí, ¿correcto? Ahora, lo que sí tenemos que estar pendiente es con el ingreso de la plataforma, porque ahí sí cada uno tiene que tener un usuario para poder responder las preguntas y la evaluación. Pero con respecto a la clase en vivo, no hay problema porque el que está conectado aquí le tuvo que haber llegado ese link. ¿Correcto, compañero Willington? En eso quedamos, ¿no? Bueno, sigamos acá dentro del cronograma de trabajo, compañeros. Entonces les decía, ¿no? Para el día de hoy, posterior a que analicemos el punto del análisis,
lo que estudiemos lo que es el análisis de aceite, vamos a verificar prácticas para evitar tener la contaminación del aceite, diferentes escenarios, por ejemplo, en cuanto a la selección del lubricante, en cuanto al momento de resguardar el aceite, el momento antes de hacer el trasiego o transferencia de un tipo de lubricante a otro, al momento inclusive de hacer un cambio de aceite o de drenar un aceite, cuáles serían las condiciones a tener en cuenta para usted evitar los aceites, el aceite propiamente nuevo, ¿sí? O en el caso de que usted tenga un aceite que le hagas un chequeo nomás, ¿sí? Evitar contaminarlo, ¿sí? Bajo ciertas recomendaciones. Eso en cuanto a la programación, al cronograma de trabajo, entonces ya sabemos, ¿no? El día de mañana nos volvemos a ver, ¿sí? El día de mañana, 1 de octubre, ya nos vamos acercando a diciembre, señores. Yo creo que este año, si llegamos a diciembre, ya sería una bendición total. Este año pongámonos esa meta, por lo menos lleguemos a diciembre con todo lo que está sucediendo a nivel del mundo, ¿no? Ya nos vamos acercando a diciembre. El 1 de octubre veremos lo que es mantenimiento al sistema de lubricación centralizado, de acuerdo a, primero entender qué es un sistema de lubricación centralizado, de pronto tanto en la parte de aceite como de lubricante, ¿no? Cuáles son sus principales elementos, cómo se funciona y cuál es la forma de operar. Posteriormente que terminemos el mantenimiento o sistemas de lubricación centralizado, hablaremos sobre algunos criterios avanzados en la parte de lubricación. Y el día viernes, ¿sí? A ver, mañana, hoy estamos a miércoles, jueves, sí, correcto. El día viernes estaríamos cerrando entonces el curso con inspección de maquinaria asistida y algunas técnicas de prevención de deterioro y rutas de inspección. Los que tuvieron la oportunidad de participar en cuanto al curso de inspección visual de maquinaria, pues ahí tienen una idea más clara en cuanto a la aplicación de formatos, de procedimientos y algunas recomendaciones a la hora de la toma de diferentes variables de operación. Esto va a ser algo muy similar, solo que referido ya al tema básicamente de lo que es la lubricación. Por cierto, ya ayer en la tarde entre la plataforma de inspección de maquinaria les monté ya el material, ¿sí? De evaluación para que sepan, lo tienen ahí disponible creo que hasta el 4 de octubre para realizar la evaluación. Esto en cuanto al cronograma de trabajo, recordemos que esta capacitación es un poco más extensa que las otras, normalmente de 8 horas, ¿sí? Por consiguiente va a ser hasta el día viernes. ¿Qué necesito para aprobar? Nuevamente lo repetimos, ¿no? Asistencia a curso, aquellos que se vayan a ausentar, ya sabemos que hacer, ¿no? Ya hemos manejado esa situación con respecto a que me indican en el chat el nombre y la estación para que no vayan a perder su asistencia. Responder las preguntas que están ahí en la plataforma y por último, ya sabemos entonces la evaluación final de la capacitación con una ponderación de 100 puntos. Esto es lo que tenemos allí en Classroom hasta el momento. No sé si tienen dudas y algún comentario o consideran que todo está completamente claro, compañeros. ¿Pero me escuchan, señores? Bueno, entonces, gracias, compañero. No hay dudas, entonces vamos a pasar ahora a la parte de la explicación como tal en cuanto a la presentación del curso, ¿sí? Estamos entonces en prevención de lubricación, en curso de lubricación nivel 2. Listo, repasemos entonces los puntos que tenemos en la agenda, lo que hemos visto hasta el momento. Fíjense, en el primer día, la semana pasada, hablamos sobre lo que es el parámetro de un lubricante. Allí hablamos básicamente lo que me interesa que ustedes manejen a la hora de hacer la comparación con una ficha técnica, ¿no? Todos los parámetros que se puedan conseguir en el lubricante, llámese punto de goteo, inflamación, densidad, consistencia para las grasas y los diferentes parámetros a tomar en cuenta para realmente cerciorarnos de que estamos cumpliendo con lo que me exige el fabricante de la máquina o el propio especialista, ¿sí?
Tipos de lubricantes, ya sabemos que existen tanto en estado líquido, sólido, gaseoso y semisólido, y cada uno de ellos pues viene acompañado por un tipo de lubricante, en mi caso gaseoso, aire, sólido, ya estudiamos varios de ellos, molibdeno, sulfuro de molibdeno, perdón, grafito, semisólidos, los que nosotros conocemos como las grasas, así como los líquidos, los aceites, ¿no? Y dentro de cada uno de ellos, grasas y líquidos, hay una clasificación de acuerdo a su composición. Están lo de la base mineral, sintética, ¿sí? Así como vegetal. Inclusive vimos algunas aplicaciones de cada uno de ellos. ¿Sí? Tipos de tribología, hablamos sobre lo que es la ciencia de la tribología. Ya sabemos que para aquellos que no estuvieron en completo en la clase pasada, es la ciencia que le involucra a usted básicamente lo que es la fricción, el desgaste y la propia lubricación. Hablamos sobre el desarrollo que ha venido ya que está Luis Fernando Henao. Buenos días, Luis Fernando, bienvenido. Entonces, en cuanto a los tipos de tribología, decíamos que el desarrollo en cuanto a hablamos de la tribología como el desarrollo, ¿sí? Que se ha visto. Buenos días, hermano, adelante. Perfecto. Bueno, hermano, perfecto, no hay ningún inconveniente. Adelante. Sí, sí, claro. No hay problema. Déjame por favor tu nombre en el chat y me haces la acotación allí para tenerlo en cuenta la asistencia. ¿Vale? No hay problema. Bueno, listo, hermano. Entonces, vale, hermano, tranquilo. Listo, entonces en cuanto a la tribología, hablamos de la tribología sobre esa ciencia que me estudia esos tres factores o tres elementos, ¿no? Y cómo se ha visto desarrollado. Cómo se ha visto desarrollado en cuanto de pronto el, el análisis en cuanto al desarrollo de nuevos materiales, en cuanto me mitiguen, ¿sí? El efecto que me pueda ocurrir la fricción. De igual manera, el efecto positivo del desarrollo de un tipo de lubricante en específico que nos ayuda a ciertas condiciones en particular, condiciones de extrema presión, así como temperatura, altas o bajas temperaturas, ¿no? Y otro punto de vista que me hace, a la final lo que yo busco es eso, ¿no? Jugar con estos tres factores, ciencias, elementos, que me permitan a mí mitigar el efecto de la fricción. ¿Sí? En el caso que yo esté buscando disminuirla, ¿no? Ya sabemos que hay equipos, que hay componentes que realmente sin la fricción, pues no pudieran desarrollar su propio trabajo o actividad. En el caso, sistema de freno, sistema de cloche. ¿Qué otro ejemplo hablamos? El que necesita las propias herramientas o equipos el que necesitan, a juro, hacer contacto con otro elemento para que puedan hacer su trabajo. Entonces, en el caso donde lo que estemos buscando es mitigar el efecto del desgaste o la fricción, recordemos la ciencia de la tribología. ¿Sí? Entonces, quedamos básicamente en este punto, el análisis de aceite, que es donde vamos a comenzar el día de hoy, ¿sí? El análisis de aceite. Ya nosotros hemos hablado un poco, pero la idea es, como les digo, reforzar, ¿sí? Lo que ya hemos aprendido posteriormente. Inicialmente usted necesita hacer un análisis de aceite. ¿Para qué? Y la idea es recordarle bajo qué condiciones hacerlo para mitigar la contaminación del propio aceite y medidas a tomar en cuenta y sobre todo aplicaciones que usted pueda hacer con este tipo de procedimientos. Recordemos que el análisis de aceite entra dentro de los tipos preventivos o predictivos de su máquina, ya que entre otras cosas nos ayudan a obtener ciertos beneficios del rendimiento de la máquina. ¿Por qué? Como lo hemos hablado, ¿no? Le permite a usted realmente conocer el estado interno de su máquina. Si de pronto tengamos algún componente o desprendimiento de un tipo de material, ya nos da un indicio de lo que pueda estar sucediendo, así como la propia evaluación de las condiciones del lubricante, si el mismo cuenta con las propiedades aceptables de operación, así como darnos un diagnóstico general de la condición del propio lubricante, si el mismo está cumpliendo con los requerimientos del fabricante o no, ¿sí? Con un diagnóstico preciso de un análisis de lubricación,
permitimos dar esa respuesta a esa información al ente encargado responsable de mantenimiento de la planta del equipo y así tomar em, ¿cómo lo podemos llamar? Ciertas recomendaciones, ¿sí? Con respecto al cuidado, anticiparnos a fallos que nos pueden presentar en la máquina, así como tomar una decisión a tiempo para no comprometer la vida operativa o la vida de la línea, de mi sistema, etc. Adicionalmente es importante siempre en lo que les comento, ¿no? Lo que son las medidas de prevención a la hora de tomar esa muestra, así como de garantizar que por supuesto la persona o el ente encargado que les esté realizando las pruebas pues cuente con cierto grado de prestigio, ¿sí? Yo siempre recomiendo, cuando ustedes vayan a hacer una muestra, cuando vayan a enviar unas muestras a un laboratorio, por lo general es bueno, lo recomiendo, utilizar por lo menos 2 o 3 laboratorios, ¿sí? De pronto para la interpretación de los resultados que sean iguales, ¿sí? Nos da una certeza de la condición de la máquina, no que un laboratorio me dijo, mire, ya usted tiene aquí viruta, ya usted tiene aquí este tipo de material, eso quiere decir que ya tiene desgaste en tal componente, en cuanto antes tenemos que programar un mantenimiento mayor. No podemos quedarnos con lo que nos diga uno, ¿no? Lo ideal sería confirmarlo con por lo menos otro o 2 adicional, ¿sí? Para estar completamente seguro de lo que estamos interpretando en un resultado debería ser igual en lo otro. Ahora, ¿qué pasa si los 3 son diferentes? Díganme ustedes qué hacemos si los 3 análisis que ustedes manden le sale diferente. ¿Qué hacemos ahí? A ver, compañeros, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Sí? Sí, correcto, entendido, Willington, así es exactamente. Si las 3 pruebas me salieron diferentes, hubo justamente lo que nos conversa Willington, ¿no? Seguramente en el trayecto donde se fueron, ya sea al momento del transporte o en el propio laboratorio, sin querer hicieron alguna contaminación, lo cual le da una alteración del resultado, ¿no? Mire, señores, estamos presentando esta situación. em, Tenemos una condición anormal en cuanto a los resultados, es necesario volver a, o sea, hacer las tomas bajo cierto procedimiento que les voy a decir, ¿no? En primera instancia, ¿cuál es lo primero que debemos tener en cuenta? Es la máquina o la herramienta con que estamos utilizando hacer la extracción de fluidos, ¿sí? ¿Cómo debe ser? Estar completamente limpia, seca, libre de cualquier suciedad y libre de cualquier rastros de lubricantes anteriores. Lo ideal para mí sería, si usted va a tomar las muestras a los motores rigurosamente, tenga una herramienta disponible solamente para este tipo de aceite. ¿Sí? Lo utilizó, bueno, la limpió, la secó en lo absoluto y la dejamos en un espacio bien resguardado, cubierto para que no entre ningún tipo de contaminante. En el caso que usted vaya a tomar muestras o aceite para verificar el, el estado de este lubricante en los sistemas de transmisión o sistemas, por ejemplo, de transformadores de aceite, muy común también que se le haga esa prueba para evaluar la propia condición del lubricante. Recordemos volúmenes inmensos de aceite, por lo general este tipo de equipos de transformadores, el electricista me entiende en este caso, ¿no? Volúmenes gigantescos, donde realmente lo que se acostumbra es hacer la prueba al aceite y evaluar las propiedades. ¿Para qué? Para evitar hacer los recambios innecesarios. Se constata de que tiene la propiedades bien, ¿sí? Inclusive se hace un procedimiento de filtrado del aceite cuando son volúmenes muy grandes, se pasa por un sistema de filtrado, se evalúan las condiciones últimas y se deja operando y así evita usted, imagínese todo lo que se está ahorrando, ¿no? Gastos innecesarios de aceite. Entonces, para continuar con las recomendaciones a la hora de la toma de la muestra, en primera instancia, lo que usted está utilizando, la máquina o la herramienta para tomar esa muestra. Ya sabemos lo recomendable es tener una para cada equipo, ¿sí?
¿sí? O para cada tipo de lubricante. En el caso de que no, asegúrese, señor, de limpiarla y de secarla en lo absoluto para que no le quede ningún tipo de rastro. Como nos decía Willington, usted es fácil que se pueda contaminar, con que usted deje unas cuantas centímetros cúbicos, ¿sí? Dentro del depósito, dentro de la línea de succión, ya con eso usted está dañando la prueba, ¿sí? ¿Qué otro factor tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar la muestra? Sí, señor, adelante, compañero. Exacto. Exactamente, compañero. Así es, exactamente. Las prevenciones que podamos tener nosotros en cuenta. Si tal cual como tú me lo indicas, ¿no? Eso sería lo ideal. Tener ese dispositivo que sea particular de un tipo de lubricante. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros utilizamos, como tú nos explicas, ¿no? Así sea que te quede unas gotas en tu línea o en tu manguera, a la hora de hacer la extracción del lubricante va a ser fácil que se pueda contaminar, ¿no? Tal cual, así es, correcto. Con la implementación de este tipo de componentes, pues nos evitamos que las podamos contaminar. Otra cosa a tener en cuenta en cuanto a la hora de usted tomar la muestra, por ejemplo, en el análisis de un motor, es evitarlo, hacerlo por la parte inferior del cárter, ¿sí? Porque ahí justamente en el tapón, la parte inferior, por lo general es donde vamos a conseguir la mayor cantidad de los sedimentos. Y tampoco, pues la idea es que hagamos tomemos la muestra, ¿sí? Lo más real posible. Quiere decir, no contaminándola en exceso, ¿no? Si sabemos que ahí va a estar lo mayor contaminante, imagínense que llevemos eso a la muestra, pues no va a parecer como realmente está inservible o se está desarmando. Se recomienda justamente como lo indica el compañero, tomarlo en la posición que se ve allí en la imagen, ¿no? La parte superior, de pronto tomar tres, ¿sí? Tomar tres medidas de la forma como se indica ahí en la parte superior. ¿Sí? Tomar tres medidas en la parte superior, tomando en consideración, por supuesto, que no los vayamos a contaminar en el propio envase o una vez que vertamos la muestra en el frasco, ¿sí? Tratar de sellarla y evitar que le caiga cualquier tipo de contacto. Nos parece increíble, ¿no? Todo lo que estamos hablando, de pronto pudiéramos llegar a decir que condiciones en exceso de cuidado, pero todo lo que estamos hablando, créanme, que es necesario y si en algún momento a alguien le pasó, enviaron algún tipo de muestra, no, mire, esta está contaminada, no nos sirvió, hay que tomarla nueva. De pronto no tomaron en cuenta algunos de los factores o recomendaciones que estamos hablando y sin querer, al usted agregarle cualquier gota adicional de un fluido diferente o un propio contaminante, ya por ahí no nos va a servir realmente, ¿sí? Entonces, fíjese, el tipo de análisis que podemos tomar cuando realizamos un análisis de aceite, el análisis físico-químico, ¿sí? Del propio contaminante, análisis de la contaminación y la espectrometría, ¿sí? Entonces vamos a hablar cada uno de ellos. El análisis físico-químico que me evalúa las condiciones propias del lubricante puntualmente o en análisis periódico, ¿sí? En análisis de contaminantes identifica la presencia de sustancias que permitan contaminar al sistema. El aceite se puede contaminar debido al desgaste de equipo o a sus reacciones químicas del lubricante. Entonces, en el análisis físico-químico que ustedes le pueden realizar a, una, a un lubricante, ya sabemos que puede ser un análisis periódico para evaluar las condiciones físicas, químicas que puedan estar presentando el mismo lubricante. ¿Sí? Con esa forma nos damos una idea realmente si el lubricante está haciendo su trabajo o no, o si mantiene las propiedades a lo largo del funcionamiento de la máquina o no. Tenemos la otra prueba que es la espectrometría.
¿sí? Con este método es posible identificar los elementos químicos presentes en el lubricante, ya que el aceite por lo general pasa por un proceso sometido de combustión y es desintegrado hasta el nivel atómico. ¿Sí? Este análisis se indica para obtener información más precisa sobre el desgaste y contaminantes, inclusive identificar los aditivos presentes en el lubricante. Y por último, tenemos lo que es la ferrografía. ¿Sí? Déjeme darle a aceptar, compañero Diego. El análisis o la ferrografía, ¿sí? Analiza las partículas encontradas en el lubricante para identificar, ¿sí? Cierta desgaste o algún tipo de agravado producto por el propio desgaste de la máquina y el equipo. Entonces, son diferentes análisis que nos permiten a nosotros una interpretación, ya sea eh, de las propias características o propiedades físicas, químicas del lubricante, así como en el caso de los contaminantes, evaluar presencias ajenas al lubricante. ¿Sí? Beneficios de un análisis. 1. Posibilita programar intervenciones y mantenimiento de piezas, como ya lo conversamos anteriormente, ¿no? Una vez que usted identifica por 3 laboratorios, está seguro que tiene un inconveniente o un desgaste en su máquina, pues le da tiempo de tomar la programación, ¿sí? Qué componentes va a intervenir, cuánto es el tiempo estimado. Para eso usted utilizará un equipo de backup para suplir que usted va a intervenir, estimar los costos que le va a llevar en cuanto a repuestos, mano de obra, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos permite evaluar con tiempo, ¿sí? Cómo va a ser la solución de esa falla, ¿sí? Anticipar sus situaciones de riesgo y falla. Obviamente, si usted está viendo que su máquina al evaluarle le presenta excesiva cantidad de componentes o de material de desgaste, ya usted tiene que tomar la alerta, ¿no? Si ya la condición se sale de lo normal a lo urgente, pues ya tendrá que tomar la responsabilidad de un paro de una de las máquinas, ¿sí? Reducción de costos de mantenimiento de inventario, evitar paradas innecesarias, es decir, estaríamos aumentando lo que es la disponibilidad y la confiabilidad de la máquina. Recordemos que no es lo mismo tener disponibilidad a tener confiabilidad, pero de cierta forma la confiabilidad sí nos garantiza un cierto grado de la disponibilidad, ¿sí? Ojo con eso. Aceites esenciales para análisis de aceite. Fíjense, podemos realizarlo básicamente en este tipo de fluidos. Diésel, cuando está contaminado, puede comprometer la productividad de los equipos y presentar fallos prematuros a nivel del sistema de inyección, como por ejemplo la propia bomba, ¿sí? Así como los inyectores. El hidráulico, un aceite hidráulico contaminado, puede presentar fallos ya sea en el sistema de bomba, válvulas y perder la eficiencia por fugas internas, ¿sí? Desgaste prematuro de equipo y demandar exceso de cambio de aceite. Verificar realmente por qué se está presentando la contaminación, en este caso, por ejemplo, en un aceite hidráulico, y suplir y corregir esa situación. Lubricante. La contaminación de un lubricante puede comprometer ya sea su eficiencia y acarrea mayores problemas de la máquina. Entonces, tipos básicos de pruebas a los fluidos que le podemos realizar y cuál sería su contra en caso de que no se corrija, ¿no? En caso de un combustible, o en el caso de un aceite hidráulico, o en el caso de un lubricante como tal. ¿Cuáles serían las condiciones negativas en caso de que yo, por ejemplo, no tome los correctivos a tiempo, ¿sí? Así demandan sucesivas paradas de mantenimiento e intercambio de piezas, lo que es bastante perjudicial para la planta. En el caso de que no tomemos los correctivos del, por ejemplo, un lubricante, que le hagamos el ensayo y simplemente lo dejemos trabajando de esa manera, pues tarde o temprano la máquina nos va a sacar la mano en el momento eh, menos esperado, ¿sí? Obviamente es importante, ¿no? Este tipo de análisis, como lo decíamos ahí, la principal desventaja que tiene es que le da a usted cierta holgura para usted programarse y corregir esa condición. No es que usted hizo el análisis hoy, verificó ciertas partículas, no es que mañana le va a tener la máquina, ¿no? Si la máquina le va hablando, si en 15 días usted le realiza y está realmente igual o peor, pues ya estamos viendo que el problema se está agravando. Pero de cierta forma nos permite a nosotros una holgura para poder programar, ¿sí? Programar
y hacer la corrección. El proceso correcto de recolección del aceite, ¿sí?, es almacenar en una jeringa o un frasco limpio, seco, de vidrio, ¿sí?, etiquetarlo, sobre todo es muy importante. Ya tomó las muestras, colocarle el código de la máquina, 001 Vasconia, por ejemplo, ¿sí?, que sea del equipo que le estamos tomando, identificar, porque imagínense, si la llegamos a confundir, pues no estamos haciendo mucho, ¿no? Bueno, entonces este punto referente a lo que es el análisis del aceite. ¿Alguien más quiere complementar algo adicional? Por favor, ¿quiere alguien complementar algo adicional o consideran que está claro este punto? Por favor. Compañeros, ¿me escuchan? Perfecto. Estamos claros entonces hasta el momento, señores, en cuanto a lo del análisis del aceite. Vamos a hablar sobre lo que es la práctica para prevención de contaminantes, ¿sí? Bajo, como les decía, diferentes escenarios que se nos puedan presentar. Entonces, ya con este punto prácticamente estaríamos entrando en la mitad de la capacitación, ¿sí? En el punto de práctica para prevenir lo que es la contaminación en los lubricantes. Entonces, fíjense, sabemos propiamente que el lubricante es un fluido que tarde o temprano va a estar sometido a ciertas condiciones que la misma va a tender a contaminarlo. Si un sistema hidráulico, ya sabemos que va a tener algún contacto en algún momento, ¿sí?, bajo una condición que no nos pueda contaminar, igualmente en la parte de los motores, igualmente en tipo de sistemas de transmisión, ¿sí? Por lo general va a estar sometido a unas condiciones que va a tender a ensuciarse o a contaminarse. En este momento, la idea de pronto es darles algunas pequeñas recomendaciones, algunos tips para tomarlos en cuenta y garantizar, ¿sí?, en lo posible que el mismo lubricante cuente con las propiedades aceptables, ¿sí?, cuente con por lo menos las propiedades aceptables y que cumpla con su función. Aparte, pues tendremos los sistemas de filtrado que de una u otra forma nos ayudan a mantener el aceite en buenas condiciones. Y ahí es otro tema, ¿no? Cumplir con la frecuencia de reemplazo de los filtrados adecuados, el verificar que efectivamente el sistema de filtrado tenga em, llamémoslo, que sea de buena calidad, ¿sí? Es posible que ustedes realicen un reemplazo, porque me ha sucedido un reemplazo de filtros de aceite, sobre todo en la parte de combustible, donde ya los filtros en oportunidades tienen tiempo que se encuentran ahí guardados, almacenados, que cuando lo instalamos, ya el mismo comienza de pronto a, a desprenderse internamente. ¿Sí? Me desprende internamente, me contamina el sistema de combustión y ya pues por ahí voy a comenzar a tener fallas en el equipo, en la parte de la combustión. Entonces, pero es importante, como les decía, ya sabemos que bajo la condición de operación que se va a encontrar nuestro fluido, el mismo va a tender tarde o temprano a limpiarse. Pero en esta oportunidad, bajo ciertos escenarios, vamos a hablar de cuáles serían esas recomendaciones para evitar en lo posible mitigar el riesgo de contaminación. ¿Sí? En el primer punto para estudiar tenemos lo que es en primera instancia una adecuada selección del lubricante. Ya nosotros hemos hablado en reiteradas oportunidades, ¿sí?, lo que es la importancia de seguir las recomendaciones tanto del fabricante o el especialista propio de la máquina. Antes que usted se tome la tarea de seleccionar algún tipo de lubricante, ya nosotros sabemos, ¿sí?, que a quién deberíamos recurrir. La persona que se encargó de hacer estudio por un largo periodo de tiempo en el cual desarrolló, tomando en cuenta pronto la ciencia de la tribología, la fricción, el desgaste y un tipo determinado de lubricante, le hicieron pruebas durante largo tiempo para garantizar que esa recomendación es lo que mejor se asemeja a la operación que usted va a tener en la máquina. Así, esto ante todo hay que tenerlo ahí presente. Una de las máximas que no pueden ser olvidadas de un aceite nuevo, eh, no, 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 no es garantía de que el aceite va a estar completamente limpio. Es decir, usted llegó, va a hacer algún reemplazo de un lubricante o va a completar aceite en alguna máquina. Y si usted sabe que la caneca está nueva, ¿sí?, o esté vieja,
En el caso de que ya esté destapada, pues la evaluación tiene que ser un poco mayor, ¿no? No confiarse de que porque el aceite está nuevo, ya sea que esté destapado el envase o no, no vamos a realizarle una inspección sencilla, básica, previa antes de utilizarlo. Este es el mensaje de este punto, ¿no? El ubicarlo, ¿sí? Seleccionando que el que voy a utilizar es el correcto y adicionalmente de agregarlo a la máquina hacerle una pequeña inspección en cuanto a descartar que tenga contaminantes porque suele suceder, como le digo, sobre todo ya cuando el lubricante ha sido destapado y ha sido de alguna forma tapado o cubierto por alguna condición que de pronto no se pudo haber tomado en cuenta, el mismo se pudo ver contaminado. Entonces, cuando usted lo vaya a vertir, siempre es recomendable, mediante el medio que usted vaya a utilizar de trasiego, el verificar, ¿sí? Que el mismo tenga el olor natural nuevo, así como el color, ¿sí? Y la textura que el mismo pueda tener. Como le digo, no es garantía de que el aceite esté nuevo, les da a ustedes confianza de agregarlo al azar, ¿sí? O agregarlo sin tomar en precaución. Inclusive estando nuevo el aceite, porque en cuanto al proceso de ya sea en la refinería o se tapó en lo absoluto, pudo haber sucedido que por una mala operación que no se tomó en cuenta, hayan caído cierto tipo de contaminante al lubricante. Entonces, cuando usted lo va a vertir en su máquina, si no tomamos en cuenta, no prevemos esta condición, pues podemos inclusive contaminar lo que ya tengamos ahí internamente, ¿sí? Una recomendación en cuanto a la manipulación de cuidado cuando el aceite está nuevo, ¿sí? Hemos de ser conscientes de que este tipo de contaminación puede existir y en consecuencia revisar el color del aceite y someterlo de pronto a algunas pruebas de propiedades en cuanto a la contextura, así como el olor y el color que pueda tener el lubricante. Ya nosotros, por experiencia y en campo, ya de pronto al ver un aceite de motor, un aceite de transmisión, un aceite hidráulico, ya podemos interpretarlo. Si el aceite realmente está nuevo, bajo una prueba sencilla que le podemos realizar. ¿Sí? ¿Se entendió ese punto, compañero? Bien, ¿me siguen? Don Laurentino, ¿cómo vas, hermano? Veo que finalmente te llegó el link, Laurentino. Perfecto. Bueno, entonces, si son tan amables, por favor, ayúdenme a colocar allí el micrófono en silencio, por favor. Adelante. Bueno, principalmente hay que tomar en cuenta de pronto qué tipo de filtro estamos hablando, ¿no? Porque inclusive hay fabricantes que te recomiendan, ¿sí? Que el filtro del aire, por ejemplo, que tú lo cambies a las 250 horas, un ejemplo. Pero a las próximas 250 horas te dice que lo inspecciones y que si es posible le realices una limpieza bajo ciertas condiciones, ¿no? El aire o el sistema neumático que esté libre de humedad, que sea 100% aire limpio, ¿sí? Y libre de humedad. Bajo esas condiciones hay fabricantes que te dicen, como te digo, a las 250 horas reemplázalo y en las próximas 250 horas no lo vas a reemplazar, sino lo vas a limpiar.
¿sí? Y evalúas la condición en la que se encuentra el filtro. Eso es manejable. Pero en el caso de lo que son, por ejemplo, los combustibles y los aceites, es como tú me mencionas. Si yo estoy trabajando con, vamos a poner el ejemplo de un cárter o del aceite, filtro de aceite. Como me dicen, si no tenemos aceite, ¿sí? Y usted no tenemos aceite y vamos a seguir trabajando con el mismo aceite, pues realmente es una pendejada, ¿no? Usted limpiar ese filtro que lo va a volver a someter a las condiciones otra vez del aceite viejo, pues no le va a durar nada limpio, inmediatamente se le va a contaminar. ¿Sí? Eso en el caso de los filtros de aceite. ¿Qué es lo recomendable? Pues por supuesto tener ahí su aceite para el momento que usted lo reemplace, pues tenga un filtro nuevo porque si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Hay unas condiciones de cuando reemplazamos el aceite que hay que tomar en cuenta, que lo vamos a ver ahorita, creo que en la próxima diapositiva o en la de arriba, donde hay que tomar en cuenta inclusive cuando reemplazamos los aceites para que no contaminemos el aceite viejo que va a estar saliendo, ¿sí? Para no contaminar el aceite nuevo que vamos a introducir con el aceite viejo que va a estar saliendo. Hay ciertas recomendaciones. Y en el caso, por supuesto, del sistema de combustible es un poco más complicado, puesto que el ejemplo que tú me colocas de los taladros de perforación o de workover, el combustible va muy relacionado con la calidad de la compañía que te lleve el lubricante. Hay compañías, por ejemplo, para nombrar una, Terpel, ¿sí? Que a través de cisternas te llevan el combustible hasta tu equipo. Pero, por supuesto, ya sabemos que en ese trasiego, en ese traslado de combustible, pues está sometido, ¿sí? A mayores agentes contaminantes. Entonces resulta que cuando usted los vierte en sus motores, los mismos comienzan a presentarle fallos. Cuando revisamos los tanques de los motores, vemos ahí presencia de tierra, barro, palitos, hojas, ¿sí? Y en esa condición, imagínense cómo hace usted. Usted no puede llegar y botar todo el combustible, no es reemplazarlo como el aceite. En ese caso, lo que tenemos que tener es más filtros para reemplazarlo, porque para usted contar con la calidad del combustible a veces se le escapa de las manos. ¿Sí? ¿Me entiendo, Fabio? Sí, no, la parte de los combustibles es muy delicado y para nadie es un secreto, ¿no? Para nadie es un secreto que por el precio del combustible, no estoy culpando a nadie, ¿no? Pero sí, para nadie es un secreto que esto en alguna oportunidad lo han hecho, ¿no? El propio transporte a veces em, sobrepasan las medidas de protección, ¿sí? Las medidas de protección le quitan algún tipo de sellado y manipulan el combustible. Ustedes me entienden qué digo yo cuando me refiero al término de manipular, ¿sí? De pronto lo tienden, alguna vez se les traen lubricante, les echan un tipo de fluido para rendirlo, ¿sí? Esto no es, esto ha sucedido. Entonces cuando llega el combustible a donde lo van a utilizar, pues obviamente no tiene la misma propiedad. Ha sucedido el caso y he sido testigo de eso, que en oportunidades cuando llega el combustible, ¿sí? Esto se hace de forma aleatoria, no todo el tiempo es así. En ciertos campos donde
Por ejemplo, la gente de Jocol, ¿sí? En algunos campos tiene su propio laboratorio para hacerle pruebas al combustible. En esos casos, se ha hecho, ¿no? Llegó el vehículo con el combustible, entonces pásenmelo por acá, se toman ciertas muestras bajo ciertas condiciones, obviamente, y se mandan al laboratorio para verificar que efectivamente lo que el señor en el camión tenga, ¿sí? En cuanto al octanaje del combustible, en cuanto al, al grado de limpieza, ¿sí? A las propiedades de ese combustible, se comparan con las pruebas que le hacemos en el laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, la gente de Jocol en algunos campos tiene el laboratorio que le hace a usted esa prueba inmediata. Y de ahí, pues usted compara. Si eso no coincide, eso está complicado. Y yo he sido testigo que se ha devuelto. ¿Por qué? A raíz de lo que le estoy comentando, ¿no? Cuando uno llega y acepta este tipo de combustible y pone a trabajar sus motores con ciertos contaminantes, esto tarde o temprano le comienza a generar fallas en el sistema de inyección, bombas, inyectores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya cuando usted se percata de esa situación, nos pone alerta, ¿no? Y se ha visto el caso. Oiga, compañero, eso no cumple con lo que tengo acá. Aparte, se están verificando, los filtros fueron alterados, ¿sí? La parte de sellado, y se regresa el combustible. Se regresa y se manda otro donde se le hace las pruebas totales para verificar. La parte de combustible realmente es bien complicado por lo que ya todos sabemos, ¿no? Por lo costoso y la gente a veces se ayuda con eso, ¿sí? Hay que ser claro y hablarlo sin ningún tapú. Entonces, bueno, eso en cuanto al tema de la selección del aceite. ¿Sí? Algunas medidas a tomar en cuenta para la prevención de la contaminación. En este caso, almacenamiento en condiciones controladas. ¿Qué me quiere decir eso? Donde yo voy a tener el aceite, asegurarme en lo posible de que el mismo cumpla con las condiciones. En caso de que su aceite se encuentre, por ejemplo, en algún tipo de bidones metálicos, ¿sí? O envases metálicos, cerciorarse de pronto a no someterlo a cambios bruscos de temperatura, sino unas condiciones allí en cuanto a la temperatura sea lo más parejo posible, así como las condiciones de humedad no sean tan alterados, sobre todo en climas tropicales. ¿Por qué? Con las variaciones de temperatura, por ejemplo en el caso de los bidones metálicos, el tapón igualmente metálico, por esas variaciones de temperatura, el mismo material sabemos por las propiedades, se pretende expandir, ¿sí? Un poco. Entonces, ¿qué pasa cuando así, por muy poquito que sea que se expanda, ya por ahí que me dé oportunidad de ingresar cualquier tipo de contaminante o de la propia humedad sobre el combustible, sobre el lubricante, ya por ahí puedo tener alguna contaminación indeseada, ¿sí? Entonces, ojo con eso, donde nosotros lo vamos a resguardar bajo las condiciones, por supuesto, que esté bien etiquetada, el espacio libre de contaminación. Obviamente las personas eh, con, con, con el vicio del cigarrillo pues no deberían acercarse ni locos por ahí, ¿sí? El debido extintor, de acuerdo a la capacidad de almacenamiento, las puertas que estén abiertas hacia afuera, así como cada uno de los lubricantes debidamente identificados. ¿En condiciones de qué? De temperatura lo más parejo posible, refrigerado, con área de ventilación, unos diques adecuados a la capacidad que usted tenga ahí de almacenamiento. Y esto básicamente sería como lo más importante tomar en cuenta en cuanto a las condiciones de almacenamiento, ¿sí? Aún con dificultades de logística que nos impiden que los bidones se preserven en condiciones ideales de almacenamiento, deberíamos velar por espacios limpios, secos y, como les digo, protegidos, ¿sí? De incidencias climatológicas en cuanto sea posible, ¿sí? Por ejemplo, en lugares de habitual de postura vertical, bidones almacenados en, perdón, por ejemplo, en lugar de la habitual postura vertical, los bidones pueden almacenar una ligera inclinación que evite que el agua se acumule sobre los tapones. Es decir, evitemos en la parte superior que se acumule este tipo de agua. ¿Sí? Esto sería lo ideal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues evitando que pronto el agua se pueda llegar hasta ese punto, con sus áreas bien cubiertas. ¿Sí? Ahora, un elemento bien conocido por todos nosotros, que son los elementos de trasiego, ¿sí? Dentro de esos elementos de trasiego, ¿qué pudieran estar? Por ejemplo,
lo que son las mangueras, lo que son las diferentes, en el caso de las bombas mecánicas, las bombas que sean de pronto automáticas, ¿sí? Todos los elementos que me ayuden a trasegar o a transportar el tipo de fluido de un lugar a otro, pues se conoce como los elementos de trasiego. Súper elementales, ¿sí? A la hora del cuidado de los propios lubricantes, porque básicamente va a ser el primer contacto con que el lubricante va a tener, ¿sí? Va a ser el primer contacto. Entonces, si yo no tomo en cuenta, no tomo en consideración esas recomendaciones, pues básicamente lo voy a contaminar. ¿Qué se recomienda? Que para cada tipo de combustible, como en el caso para las tomas de aceite, ¿sí? Tengamos un tipo o unos elementos de trasiego para cada tipo de combustible. Y adicionalmente a eso, ¿sí? Realizarle su respectiva limpieza, su respectivo secado posteriormente a cada actividad. No que tenemos la bomba mecánica por allá de aceite, la utilizamos y la volvemos a guardar allá sin ni siquiera limpiarla bien, ¿no? Ojo con eso en la parte de lo que es la limpieza y la conservación de estos elementos de trasiego, porque al usted dejarle una pequeña porción de un tipo de lubricante y colocársela a otro, pues ya sabemos qué va a suceder allí, ¿no? Generalmente en el trasiego es donde ocurre la mayor tipo de contaminación que le podemos aplicar a un lubricante directamente en la planta, en la línea de producción o indiferentemente de acuerdo al tipo de servicio que nuestra compañía preste, ¿no? En cuanto pendiente de la intervención, en las mangueras, tipos de surtidores o inclusive las pistolas, como les digo, limpiarlas, secarlas y almacenarlas de forma que las mismas no sean expuestas y se contaminen. Y lo recomendable, ya sabemos, en lo posible, que cada una de acuerdo a cada tipo de lubricante para no mezclar. Ahora, vamos a hablar sobre el punto, ya hemos visto, fíjense, ya hemos visto sobre tomar en cuenta para evitar el análisis del lubricante en cuanto a la selección adecuada del lubricante, almacenamiento, condiciones controladas de almacenamiento y en esta oportunidad vimos lo que son los elementos de trasiego, ¿sí? Los elementos de trasiego y ahora vamos a hablar sobre lo que es la extracción del aceite usado. ¿Por qué es tan importante? Sobre todo en la parte de los reemplazos de los motores, este tema de extracción del aceite usado por el aceite cuando ya tiene ciertas horas de funcionamiento, por supuesto, sometido a trabajos de alta temperatura, condiciones de exigencia elevada, ¿sí? Ciertos gases que van saliendo de la combustión, altas temperaturas, bajo ciertas horas de operación. Esto le genera, ¿sí? Le permite que ese aceite presente alto grado de oxidación, ¿sí? Que actúa realmente como un catalizador sobre el deterioro de las propiedades del aceite. Es decir, si usted no trata en lo posible de extraer la mayor cantidad de su aceite usado de la máquina, usted deja pequeñas porciones de ese aceite ya con alto grado de oxidación o contaminación. Usted lo que está evitando, ¿sí? O mejor dicho, está ayudando a que se le deteriore el aceite nuevo. ¿Por qué? Porque el mismo va directamente sobre las propiedades del aceite nuevo. ¿Qué es lo aconsejable? Dejar por ahí de pronto el vertir la máxima cantidad de tiempo posible y adicional si se le puede pegar alguna lavada sobre, por ejemplo, con un poco de aceite nuevo, de acuerdo al volumen del motor, ¿no? El tratar de en lo máximo posible se extraiga todo el aceite viejo para evitar que esa oxidación, ese alto grado de oxidación, me contamine mi aceite nuevo, ¿sí? Ojo con eso, una recomendación que hay que tomar siempre en cuenta al momento de hacer los cambios de aceite, como le digo, de acuerdo al volumen o a la dimensión del motor, ¿no? Tomar en cuenta para dejarlo drenar lo máximo posible y que no quede nada, ni una gota del aceite viejo, puesto que ya saben que tiene alto grado de oxidación y el mismo me contrarresta directamente sobre las propiedades de mi aceite nuevo, ¿sí? Entonces, ni siquiera lo va a utilizar y ya lo vamos a comentar, ¿sí? Cuando realice un cambio de aceite y haya cambio de referencia en el propio lubricante, será necesario evaluar la compatibilidad de los fluidos, ya que una pequeña contaminación entre los fluidos no compatibles puede generar muchos problemas como oxidación acelerada o generación de residuos sólidos que puedan obturar los sistemas de filtración, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones yo voy a cambiar la referencia de un lubricante?
Ya sabemos exactamente cuando el especialista de la máquina sea quien me lo autorice o el fabricante de la máquina, ¿sí? De pronto están desarrollando un nuevo producto, están tomando ese motor como prueba para desarrollo de algún nuevo producto. Bajo esas condiciones es que yo pudiera hacer un cambio de referencia. Bajo otras condiciones, yo por lo general nunca lo recomendaría, ¿sí? Claro, hasta este punto, señores. ¿Me siguen? Sí, claro, Fabio, adelante. A ver, vamos a ver si el compañero Willington me ayuda a responder esa pregunta. Willington, según lo que ya nosotros hemos hablado, ¿qué consideras tú que sería lo más beneficioso realizar en lo que nos indica el compañero Fabio? Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera complementar lo que nos dice el compañero Willington? Por favor, ¿alguien más que quiera complementar la condición que nos comenta el compañero Fabio? Gracias, Willington. Vamos a ver el compañero Angelo Rey. Angelo, ¿me escuchas, Angelo? Buenos días. Tú estuviste en lubricación uno, ¿cierto? Bueno, según el planteamiento que nos hace el compañero Fabio, ¿cuáles serían tus recomendaciones ahí en ese caso, Ángel? O sea que si yo tengo un equipo para un año y no lo prendo, igualmente hay que seguirle cambiando el aceite. Nos van a votar a todos si nosotros decimos eso. Ah, ok, entendamos algo, compañero. Es muy diferente aplicarle una lubricación para prender el equipo a realizarle un reemplazo del aceite total. Son dos cosas diferentes. Yo no puedo decirle a la gerencia que un motor que esté parado yo le voy a cambiar las horas cada 250 horas. ¿Sí? ¿Me explico?
Ojo, son dos cosas diferentes. Entiéndame lo que les quiero decir. No es que yo estoy diciendo que el motor con un año parado yo lo voy a prender con el mismo aceite, ¿no? Son dos cosas diferentes. Eso a decir que seguirle haciendo su mantenimiento normal al motor así esté parado. Son dos cosas diferentes. Recordemos que lo que nosotros siempre hemos hablado aquí, una de las herramientas que yo tengo a disposición es realizarle una evaluación al aceite. Si usted tiene un motor parado, ¿sí? Que estuvo a la intemperie no sé cuánto tiempo, usted realmente desconoce es el planteamiento que nos hace Fabio. Si nosotros desconocemos las condiciones en las que se encuentra el lubricante por el tiempo que estuvo sin utilizar, yo no puedo llegar y darle inición de una vez, ¿sí? Eso es algo lógico lo que estamos nosotros planteando. No podemos darle inición porque no sabemos cómo esté. Una de las formas que nosotros tenemos es realizarle un análisis de aceite y evaluar las condiciones, ¿sí? Para ver si me permite darle inicio. Otra muy efectivo, lo que tú nos estás comentando, ¿no? Previo a darle inicio, asegurarme reemplazar el lubricante y constatar de que el mismo no tenga las propiedades por lo menos aceptables de operación. Pero son dos cosas diferentes. Una, si usted tiene un equipo parado por un año, usted no va a seguirle haciendo mantenimiento como si estuviera en operación. Eso no nos lo va a aceptar nadie. Aparte, económicamente no sería lo más conveniente, ¿no? Nosotros, uno de los principales ideas de esta capacitación es tratar en lo posible, ¿sí? De garantizar el uso eficiente de los recursos. Y eso lo vamos a hacer a medida que estemos en operación con el equipo. Entonces, cuando ustedes tienen un equipo parado, una de las condiciones que ustedes tienen es evaluar la propia condición del aceite. Y ya lo hemos hablado. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante un análisis de aceite. Comprobamos que tengamos las condiciones perfectas de operación, no habría ningún problema. Ahora, si constatamos de que existe algún contaminante, alguna presencia de suciedad, de excesiva cantidad de humedad, bajo esas condiciones, yo sé que yo no puedo prender el motor. Ahí en ese caso, me voy, reemplazo todo el lubricante, le agrego uno nuevo con filtro nuevo y sin problema doy inicio. Pero previamente usted tuvo que haber analizado esa condición del lubricante. ¿Me explico, compañero? Me copiaste, compañero Ángelo, sí me copiaste. Sí, adelante, Fabio. Sí, gracias, Fabio, muy amable. Sí, así es, efectivamente. Recordemos recordemos esta estadística siempre, compañero. El 70% del desgaste en los equipos o máquinas dinámicas ocurre al momento del encendido o al momento del arranque. Es ahí
donde debemos tomar, por decirlo de alguna forma, ¿no? La mayor precaución y asegurar que al momento del arranque mi equipo en lo posible vaya a estar lubricado, porque ahí ocurre el mayor desgaste, eh, el mayor desgaste de los componentes que están en contacto, ¿sí? Recordemos todo aquello de la fricción, el punto de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos otro punto de vista, ¿sí? En cuanto a las medidas a tomar en cuenta o medidas de prevención, prácticas de prevención, perdón, al momento de evitar la contaminación de lubricantes y nos habla en esta oportunidad sobre inversión en tecnología para conocer el tipo de lubricante. Esta inversión, como se ha dicho anteriormente, ¿sí? Una de las funciones de nuestro aceite consiste en de alguna forma eliminar, ¿sí? O arrastrar esta cantidad de partículas que puedan estar internamente dentro de su motor, dentro de su máquina interior. En función de esa cantidad y naturaleza de la presencia de estas partículas, respondemos a ciertos patrones de desgastes habituales de la operación, ¿sí? Bajo ciertos el tipo del material, bajo la cantidad del material, etcétera, que nos permite a nosotros tener una idea, como lo vimos en la parte de la toma del aceite, un conocimiento del grado de contaminación que pueda estar presentando nuestro componente interno, ¿sí? Como los sistemas de sensórica para la monitorización de aceite, así como nos permite adoptar medidas proactivas que mejoran la propia condición de la máquina. La información del detalle sobre las partículas contaminantes presentes en el aceite posibilita optimizar tanto los sistemas de limpieza, filtrado y reducir así el costo derivado de su sustitución, limpieza y mantenimiento. Asimismo, nos permite detectar la causa raíz del problema de contaminación y diagnosticar la falla o la causa o fallo potencial crítico de la máquina, ¿sí? Un punto más a tomar en cuenta a la hora de determinar lo que es la contaminación en los lubricantes, ¿sí? En este punto, bueno, hasta ese punto anterior, de la inversión en cuanto a tecnología para conocer y estar seguro del tipo de contaminante, ya hablamos sobre las prácticas recomendadas para evitar la contaminación del aceite. Vamos a repetirla básicamente bajo ciertas disposiciones en cuanto al almacenamiento, en cuanto al reemplazo de un aceite, ¿sí? En cuanto al propio trasiego de los diferentes lubricantes, medidas a tomar en consideración. Importante conocer el tipo y calidad, el tipo sobre todo, y la cantidad, perdón, del contaminante que podamos tener en la máquina. Y de cierta forma, tener una información mucho más precisa en cuanto al rendimiento o en cuanto al deterioro que la máquina me puede estar suministrando, ¿no? Bueno, hasta ese punto ya dimos todos esos diferentes escenarios que podemos tener en cuenta para prevenir la contaminación. De aquí en adelante vamos a hablar sobre lo que es el mantenimiento al sistema de lubricación centralizado, ¿sí? Vamos a hablar sobre de pronto en cuanto a un sistema utilizando aceite, utilizando grasa, ¿sí? Bajo ciertos escenarios que se nos puedan presentar, cuál sería el más recomendado para cada oportunidad. Pero bueno, me permito hacer una pregunta, compañeros, fíjense. Son las 8:33. No sé cómo están ustedes no sé cómo están en cuanto cansados. Desean que lo dejemos hasta acá y mañana continuamos. A ver, compañeros, entiendo que hemos hablado un poco. Vamos a continuar entonces, dice el compañero. Bueno, perfecto. Vamos a hablar sobre diferentes tipos de aplicación en cuanto. ¿Sí? Laurentino, adelante. Joda, no te entendí muy bien la pregunta, Laurentino. ¿Me la repite, por favor? Sí. Ya.
sea, tú me dices que cuando al momento de ir a cambiar tu carro en particular, que las personas ahí del taller o del negocio te dicen, mira, tengo un aceite sintético que vale 1 millón y tengo uno preparado que te vale 100.000 pesos. El preparado yo te aseguro que tiene las mismas propiedades que el otro, solo que es más barato. Algo así, ¿cierto? Ya te entiendo. Ahora sí, Laurentino. Fíjate, lo que siempre... Señor. Sí, no, y muy importante, sobre todo lo que tú lo acabas de comentar, una señora, de pronto alguien que no tenga experiencia de nada de lo que nosotros estamos hablando acá, ¿no? No tenga nada de conocimiento, ¿qué es lo recomendable? Mire, fíjese y el lubricante que usted le vaya a agregar a su vehículo, realmente que esté tapado y que esté completamente sellado. Si es posible, todo lo que le vayan a agregar a su vehículo, primero usted agarra el galoncito, ¿sí? Le quitó la tapa y fíjese que esté completamente sellado. Y la señora que no tiene ni idea la va a tener sencilla porque ella seguramente bueno, en el caso que tenga un carro relativamente del 2000 para acá, ¿no? Donde ya el digámoslo así, el concesionario te tuvo que haber dado un manual donde ahí te recomienda agréguele aceite sintético, tal, 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 tal. ¿Sí? Y la señora lo que va a hacer es comparar eso que le aparece ahí en el manual con lo que tiene, con lo que le están ofreciendo acá en la casa comercial. Compara, verifica que efectivamente el aceite esté completamente sellado. ¿Sí? Por supuesto, usted le quita la tapa y fíjese que esté sellado. Si no tiene el sello en la parte superior, pues ya no es confianza para usted, ¿no? Ni loco le vaya a agregar ese aceite. Entonces, se fija que esté tapado, que esté sellado y ahora sí, cerciórese de que le vayan a echar es ese mismo aceite que usted está comprando. ¿Sí? Con esto nosotros estaríamos, con esto nosotros estaríamos mitigando el riesgo que se produce al momento que le reemplacen a un aceite y que le reemplacen un aceite a uno eh, por otro supuestamente que es de igual calidad. No sé si con eso te ayudo algo, Laurentino. Sí, adelante, Fabio. Exactamente, y para complementar ahí, una de las razones fundamentales, póngale que usted gaste unos 10, 20.000, no sé cuántos pesos de más pueda estar gastando comprando el aceite detallado, ¿no? El aceite detallado lo que le quiero decir que le venda por lo menos en litro o en galón. Le va a salir un poco más costoso, pero créame que usted va a tener más tranquilidad en cuanto al mantenimiento y el cuidado de su motor. Porque cuando usted lo compra propiamente eh, de la paila o de la caneca, ya ahí entra en cuenta otros factores, lo que nosotros estamos hablando, ¿no? El nivel de cómo las personas almacenan el lubricante, realmente si toman en cuenta las precauciones de colocarle el tapón, de evitar que le entre contaminación, igualmente cuando van a trasegar a utilizar la bomba para sacar el aceite, es decir, son diferentes elementos que le ayudan, ¿sí?
o le contribuyen a que se pueda contaminar el aceite o no. Y ya de lo que nosotros hemos hablado a lo largo de esta capacitación, vemos todos los puntos, todos los pequeños detalles, ¿sí? Que pueden jugar un papel fundamental para contaminarle el aceite si nosotros no tenemos precaución. Obviamente usted no va a llegar a un lugar donde va a cambiar su aceite y va a llegar a exigir, oiga, mire, el, usted de pronto puede hacer esa recomendación, ¿no? Pero usted no va a estar ahí las 24 horas para ver si ellos toman en cuenta todas las precauciones que ya nosotros sabemos. Entonces, ¿cómo es la forma más sencilla de nosotros prever el cuidado de nuestra máquina, nuestro equipo? Justamente eso, aceite que esté completamente tapado y sellado y comparar las referencias o las fichas técnicas del lubricante, ¿sí? No es más con eso entonces, compañero. ¿Alguien más que desee agregar, por favor? ¿O consideran que estamos... Don David Almario, Almario, ¿cómo vamos, Almario? ¿Bien? Listo. Bueno, entonces, gracias, Laurentino. Igualmente considero que ese tipo de casos, ese tipo de ejemplos de la vida cotidiana es lo que nosotros le podemos sacar más provecho a esta capacitación. Más allá de los tipos de lubricantes, componentes automatizados y realmente a lo sencillo, a lo elemental, que nosotros lo podamos emplear, ¿sí? Y dar esas recomendaciones a nuestra esposa, a nuestra amiga, a nuestro lo que sea, para que cosas sencillas le podemos sacar provecho, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, fíjense, vamos a hablar ahora sobre el sistema de lubricación centralizado, en este caso, aplicaciones de los lubricantes. Como les decía, vamos a ver diferentes aplicaciones de acuerdo a la disposición del tipo de elemento, donde van a ser aplicados, cuál es la forma correcta de aplicarlo. Por ejemplo, en primera instancia, de acuerdo a la figura que vemos acá, tenemos lubricación por goteo. Consiste básicamente en lo que es una botella, como la vemos ahí cilíndrica, roscada con cierta cantidad de lubricante. No se aconseja agregarle lubricante hasta la parte superior, donde a través de la pequeña boquilla, ¿sí? Nos va asegurando una lubricación continua sobre mi sistema, ¿no? Algunos de los métodos, como yo los vamos a ver, que será creo que mañana, van centralizados, es decir, se establece un sistema de control bajo ciertas variables de operación, temperatura, condiciones atmosféricas, donde un sistema le da un sistema activa, ¿sí? Le da la señal para que se active el sistema de lubricación, ¡boom!, con una pequeña porción de goteo, así sucesivamente, asegurando que su componente dinámico le tenga la cantidad correcta o recomendada de lubricación, ¿sí? Lubricación por mecha, de igual manera como lo vemos acá en la imagen, es un sistema que aplica al principio por capilaridad de un material, ¿sí? Poroso, tal como se puede ya sea en la tela o en algún tipo de estopa. El funcionamiento, por ejemplo, en este tipo de metodología, ¿sí? O tipo de aplicación, el aceite es absorbido por la mecha, puede ser de tipo de tela o un tipo de estopa, ¿sí? Y lo deposita en el órgano que se quiere lubricar. Así progresivamente, como le digo, bajo ciertas condiciones de operación, bajo ciertas condiciones de carga, el extremo de la mecha estará sumergido en el aceite y también al pasarlo sobre la propia superficie de contacto del material, garantiza de cierta forma que su zona de contacto va a estar en constante lubricación, ¿sí? Disminuimos la fricción, por supuesto disminuimos el desgaste y aseguramos una normal operación de su componente. La cantidad de aceite se regula variando el número de mechas y variando el número de la altura para la cual este va a estar sumergido, ¿sí? Cuando el mecanismo de lubricar se para, obviamente el flujo del aceite también se ve detenerse para prevenir excesiva lubricación, ¿sí? Lubricación alimentada por goteo, me imagino en alguna oportunidad han tenido que analizar y verificar este tipo de lubricación. Otro sistema de lubricación, como se indica ahí en la imagen, muy utilizado en los tipos de maquinaria, ya sea de engranaje, de eje o tipo de alguna forma de cadenas o de transmisión, ¿sí? Un envase se posiciona en la parte superior del elemento que queremos lubricar a través de una válvula reguladora con cierto tipo de volumen. Se le va dando cierta salida del propio lubricante para asegurar pues, que el mismo continúe con su proceso de lubricación sobre las partes que se encuentran relativamente en movimiento
constante de la máquina, ¿sí? Evitamos la fricción, el desgaste y por supuesto el nivel de temperatura va a estar a nivel seguro de los límites de operación, ¿sí? Entonces, bueno compañero, ahora sí lo vamos a dejar hasta este punto porque necesito por lo menos 15 minutos para pasar la lista. Sé que ya varios de ustedes están en sus puestos de trabajo, ¿sí? Y no quiero sobrepasarme de las 9 de la mañana. Entonces, aquellos que quieran aprovechar los 15 minutos de igual manera para em, verificar el ingreso de la plataforma o dudas de los temas que hemos visto hoy, tranquilamente lo pueden hacer. Y en caso contrario, me voy a tomar entonces el tiempo para hacer el pase de la lista. Señores, ¿están de acuerdo conmigo? Por favor. 45. Ah, adelante. Sí. Realmente no te entendí la pregunta, Fabio. Ah, ya te entiendo, de mantenimiento en las líneas neumáticas. Ya te entendí ahora sí, Fabio. Tú me hablas de la condición cuando es un aceite, cuando es un sistema de lubricación centralizado que tiene su sistema de mantenimiento o su unidad de mantenimiento, tiene su aire acoplado a todo el sistema, que para ese sistema es conveniente utilizar un tipo de aceite lubricante para el sistema de mantenimiento, ¿sí? Es el que me ayuda con el sistema de lubricación, perdón, con el sistema neumático. Ya te entendí la pregunta, que si tú me dices que si en vez de aceite hidráulico podemos utilizar aceite de motor, ¿sí? A ver, el Willington, ayúdame con esa respuesta, por favor. ¿Qué consideras tú que debería ser lo correcto, Willington? Exactamente, Fabio, así es. Mira, cuando siempre lo recomendamos, cuando alguien se encargó, hizo la tarea de diseñar ese sistema neumático bajo esas condiciones de operación, ¿sí? Bajo ese volumen o caudal de aire que va a estar transportando, el previo tomó en cuenta esa viscosidad del lubricante era la ideal para esa condición que tiene ahí. Si usted le agrega otro tipo de lubricante, realmente nadie le va a asegurar que pueda llevar a cabo el trabajo, ¿sí? Entonces, lo ideal que sería, en caso que usted no tenga, compañero, llame y pida que se lo entreguen de emergencia, porque como lo dice el compañero Willington, usted al agregarle, usted está mezclando los aceites y ya nosotros hemos hablado de las medidas preventivas en cuanto a la contaminación de los sistemas, ¿no? Bajo ninguna circunstancia yo les voy a decir a ustedes eh, realicen alguna mezcla de un componente, porque en vez de sumarle las propiedades, lo que están haciendo es mitigar todas las propiedades, ¿sí? ¿Comprendido, Fabio?
Mire, exactamente, mira, y para complementar un poco eso, Fabio, gracias de verdad por la intervención, ¿no? En los taladros salen las una y miles ideas y vainas locas que uno se puede imaginar, pero la gente lo hace con esa función, con evitar, se trabaja mucho con el tiempo y la gente en lo posible trata de que sus máquinas se paren, ¿no? Ahí podemos hablar de infinidades de técnicas caseras que utilizan los taladros. Por ejemplo, en alguna oportunidad tú tuviste que haber escuchado en el caso de los sistemas de instrumentación y control, como el Martin Decker, como el indicador de peso, para tú purgar esos sistemas necesitas justamente un aceite especial, es el W15, y el W15 de instrumentación. Y a veces yo he llegado a los equipos y me dicen, no, ingeniero, es que se acabó y le tuvimos que echar aceite para purgar el sistema, le echamos aceite convencional comestible. O sea, hasta se han puesto a mezclar los tipos de aceite con aceite comestible porque ellos asumen que tienen la misma viscosidad. Pero si vamos a la parte técnica, sí, usted ve que tarde o temprano le va a tocar, como dice Willington, ¿no? Sacar todo el aceite puesto que se le contaminó. Entonces, estas prácticas que la gente utiliza sin conocimiento técnico, asumimos que lo hacemos con la mejor voluntad para evitar que las máquinas nos detengan, ¿no? Pero créame, Fabio, créame, tarde o temprano hay una falla peor producto de esa condición, ¿sí? Y soy testigo de eso. Inclusive en la parte de los acumuladores de presión, usted tuvo que haber escuchado también en alguna oportunidad que se haya acabado el aceite hidráulico, se acostumbra a echarle a CPM, ¿sí? Para rendir el aceite. No, ingeniero, es que ya teníamos muy poquito nivel y eso no se puede quedar así. Operacionalmente usted está haciendo que su máquina le trabaje, pero con el tiempo, ese ACPM que usted utilizó para agregarlo al sistema hidráulico se le transfiere en un fallo mayor, ya sea que los empaques se le dañe, los propios conectores, por supuesto, no trabajan con con la misma viscosidad del fluido, va a sufrir un efecto negativo de igual manera. Lo que le quiero decir con esto es que a la larga, esas supuestas soluciones que les estamos dando ahorita nos saca la mano y con un precio mucho más elevado. ¿Sí? Correcto, Fabio. Pero yo con esta capacitación espero de que por lo menos, yo sé que hay cosas como les he dicho, ¿no? Que se van a escapar de las manos de ustedes y ustedes no van a poder controlar, pero por lo menos técnicamente que tengan ya el basamiento para justificar lo que ustedes están hablando. Ya con eso para mí sería suficiente con esta capacitación. Técnicamente usted justifique y si de ahí para allá se toman otras decisiones, pues que usted no esté relacionado con esas malas prácticas, ¿sí? Bueno, exactamente, correcto. ¿Qué es lo recomendable, compañero? Bajo cada condición, bajo cada máquina, como siempre les he dicho, ¿no? Alguien se encargó de hacernos este trabajo por algo tiempo y nos dio una recomendación. Hermano, pues no nos pongamos a inventar y sigamos la recomendación. Si nosotros no solicitamos el aceite, pues ya hay ese problema de nosotros. Pero mientras usted solucione el que es y no le llega, pues no es culpa suya, ¿sí? Lastimosamente, pero es así. Bueno, ahora sí, compañeros, necesito que me ayuden con la asistencia porque ya van a ser las 9. Adelante, compañero, disculpa. Ah, ya.
Muñoz Adrián, también lo vi conectado. Igual, hermano. Laurentino, Laurentino, Laurentino. Sí, mañana, compañero. Bueno, hermano. Listo. Laurentino, tengo a Fabio. ¿Quién más de Hawái? Diego. Ya, Adrián, ya está listo. Diego Ibáñez. Diego Ibáñez no lo tenía acá en la lista, voy a incluirlo. Diego Ibáñez. Ujú. Sí, Diego, tienes que enviarme aquí en el chat, envíame tu correo, Gmail, para poderte colocar. Bueno, adelante, Vasconia, adelante. Nombre, Don Barriga, ¿cómo vas, hermano? Ferney Barriga. Finalmente lograste ingresar sin problema. Bueno, ¿quién más, por favor, de Vasconia? Moisés Cruz. Moisés, listo. Juan Ramón. Juan Ramón Palacio, adelante, hermano, listo. James Rojas, ¿usted es James o Hanner? John Hanner. John Ha- Adelante, hermano. Tu nombre. Luis Fernando Henao, listo. John Rosso. John Rosso y Camilo Andrade y Ángelo también. Ángelo y Camilo Andrade. Y Edgar Garzón. Edgar Garzón. Edgar Garzón, ¿tú de qué estación eres, Edgar? Tú no habías estado en las clases anteriores, ¿verdad? Pero no me aparece aquí ningún Edgar Garzón. Te voy a agendar. Ya. Bueno, ya sabe que tiene que ponerse pila porque te voy a colocar por acá ahorita, compañero. Vasconia. Vasconia. Pero tienes que enviarme el correo, Garzón, ¿vale? Luis Alberto Martínez, escuché por ahí. Luis Alberto, misma historia, tampoco aparece. Ah, no, sí está. Luis Alberto Martínez Aponte. Listo, Luis Alberto. Omar Vallejo. ¿Qué más? Hermano Wilson Joya, ¿cómo andas? Edgar Pulido y Freddy Martínez. Listo, hermano.
Estamos listos con ustedes. Bueno, gracias a usted. ¿Qué más? Adelante. Aló. Castañeda Jesús. Listo. Don Nelson, hermano, qué gustazo. ¿Cómo andas? Nelson Hernández. Listo. Don Gordillo, ¿cómo andas? Pedro Gordillo. Gordillo, Gordillo, Gordillo. Pedro Gordillo Coca. Listo. Bueno, ¿qué más? Don Robinson, ¿cómo andas, hermano? Robinson Vanega Gaitán. ¿Qué más? Don Wilmer Romero. A ver, ¿dónde estará Wilmer Romero? Wilmer Romero Rodríguez. Arturo Camargo. Listo, Arturo. ¿Qué más? John Alexander Sánchez. ¿Qué más? Don Saúl Borges. Saúl Borges. Listo, ¿qué más? Lorenzo. Lorenzo Martí. Martín. Listo. ¿Qué más? Freddy Gutiérrez. Listo, Monterrey. Wilson Joya. Listo. David Almario. Listo. Ya. ¿Cómo va, don Nelson? Perfecto, ya tienes la asistencia. Bueno, bueno, ¿qué más? ¿Qué más, compañeros? ¿O estamos listos? San